¿Alguna vez te has detenido a pensar en el poder del perdón? En esta conmovedora historia, seguiremos a Alejandro, un millonario enfermo que tras años de arrepentimiento y distanciamiento, decide reconectar con sus hijas. Pero el camino no será fácil. Secretos del pasado amenazan con surgir, y él tendrá que enfrentarse no solo a los fantasmas que lo atormentan, sino también a las consecuencias de sus elecciones. ¿Qué descubrirá a lo largo de este camino? ¿Y es realmente posible el perdón cuando las heridas son tan profundas? Prepárate para sorprenderte. A medida que Alejandro intenta restaurar los lazos familiares, un mensaje misterioso aparece para cambiarlo todo. ¿Qué hay en esa carta que podría alterar el destino de todos? Quédate con nosotros, porque la verdad puede ser más impactante de lo que imaginas. En una mañana nublada en Madrid, el sonido del monitor cardíaco llenaba el aire de la habitación 302 del hospital. El millonario Alejandro, un hombre de 70 años, miraba por la ventana, observando las pesadas nubes que cubrían el cielo. Había tenido una vida llena de lujos, pero ahora, en su debilidad, sentía el peso de la soledad. Con los recuerdos de su juventud y de los éxitos acumulados en su mente, Alejandro no podía deshacerse de la tristeza que lo rodeaba. No había visto a su familia en años, alejado por disputas y desavenencias que se arrastraban como sombras en su vida. En su corazón había un vacío que el dinero no podía llenar. Ese día, una enfermera llamada Laura entró en la habitación. Su sonrisa era acogedora y su mirada amable. Laura era una mujer joven, con un brillo en los ojos que irradiaba esperanza. Estaba allí para cuidar de Alejandro, pero sentía que había algo más detrás de su mirada cansada. ¿Cómo se siente hoy, señor Alejandro?, preguntó ella, ajustando la infusión en la mesa al lado. No tan bien, Laura, respondió él con una voz temblorosa. La verdad es que me siento muy solo. Laura se detuvo, sorprendida por su vulnerabilidad. No era común que pacientes ricos y poderosos se abrieran de esta manera. Con un gesto de empatía, sacó una silla y se sentó a su lado. La soledad puede ser una carga pesada, dijo Laura suavemente. A veces, necesitamos a alguien con quien compartir nuestras historias. Alejandro dudó. Un torbellino de emociones lo invadía, pero decidió confiar en esa enfermera. Con un profundo suspiro, comenzó a contarle sobre su infancia, sobre los sueños que tenía y cómo la ambición lo alejó de las personas que realmente importaban. Pero en medio de sus recuerdos surgió una idea inusitada. Alejandro miró a Laura, su expresión cambiando de tristeza a un destello de esperanza. «Laura, ¿puedo pedirte algo?», dijo él con la voz baja y titubeante. «Claro, señor. Alejandro, ¿qué necesita?», respondió ella, curiosa. «Me gustaría que fingiera ser mi hija por un día, solo por unas horas. La última vez que vi a mi verdadera hija no fue un momento bonito. La extraño, pero no sé cómo reconectar». Laura se quedó en silencio contemplando la solicitud. Era inusual, quizás incluso éticamente cuestionable, pero podía sentir el dolor en su voz. El deseo de él de sentir una conexión, aunque temporal, era palpable. Finalmente asintió. «Si eso te trae consuelo, acepto. ¿Por qué no empezamos ahora? ¿Cómo te gustaría que te llame?». «Papá», respondió Alejandro, sonriendo tímidamente. «Eso sería perfecto». Ese simple acto de fingir trajo un alivio instantáneo a Alejandro. Laura, ahora hija por un día, sacó a relucir recuerdos olvidados y sentimientos reprimidos. Mientras conversaban, las paredes del hospital comenzaron a desvanecerse y por un breve momento se sintió vivo de nuevo. Las horas pasaron entre risas e historias, pero Alejandro también sabía que estaba a punto de enfrentar lo que había detrás de esa fachada. Lo que comenzó como una solicitud inusitada estaba a punto de revelar secretos y emociones que no esperaba confrontar.
Laura sentía una mezcla de compasión y tristeza al darse cuenta de la profundidad del dolor que Alejandro cargaba. Lo que él no sabía era que ese día cambiaría sus vidas para siempre. Y así, mientras el día se acercaba a su fin, la conexión entre ellos se volvía más fuerte, preparando el terreno para las revelaciones que aún estaban por venir. El sol se ponía lentamente, tiñendo el cielo de tonos dorados y naranjas. Dentro de la habitación del hospital, la atmósfera estaba cargada de un cúmulo de emociones. Alejandro, ahora completamente inmerso en el papel de padre, miraba a Laura con un brillo en los ojos que no mostraba hacía años. «Entonces, ¿cómo has estado?», preguntó él, su voz llena de curiosidad. Laura sonrió, aprovechando la oportunidad para hacer preguntas. Sabía que al conectarse con la historia de Alejandro, podría entender mejor al hombre detrás de la fachada de millonario. «Bien, papá, he estado trabajando mucho. El hospital siempre está lleno y la rutina es agotadora, pero me encanta ayudar a las personas», dijo ella, tratando de imitar el tono cariñoso de una hija. Alejandro rió, una risa profunda y genuina que hizo que el corazón de Laura se calentara. Esa simple interacción comenzó a desatar las ataduras de un pasado que él había guardado bajo llave. «Siempre te has dedicado a los demás. Recuerdo cuando eras pequeña y te esforzabas por ayudar a los vecinos. Ojalá hubiera estado más presente para ti», confesó Alejandro, su voz volviéndose más baja, casi un susurro. Laura, al darse cuenta de la profundidad del dolor que él cargaba, decidió cambiar de tema. Con un gesto suave, comenzó a mirar alrededor de la habitación y avistó una caja de fotos antiguas en la estantería. «¿Puedo ver esas fotos?», preguntó señalando la caja. Alejandro dudó por un momento, pero pronto asintió. La enfermera sacó la caja y comenzó a abrirla, revelando imágenes en blanco y negro que mostraban momentos de alegría y celebración. A medida que Laura hojeaba las fotos, los recuerdos comenzaron a desplegarse en la mente de Alejandro. Vio su juventud, fiestas, amigos y a la mujer que amaba. Cada imagen traía a la superficie una avalancha de sentimientos reprimidos. «Esta de aquí», dijo él, señalando una foto de una joven mujer con una sonrisa radiante. «Era Clara, mi esposa. Éramos tan felices juntos». Laura observó la expresión nostálgica en el rostro de Alejandro y sintió que se acercaba a un momento importante. Preguntó suavemente: «¿Qué pasó con Clara?». Alejandro miró la foto, su mirada perdida en la distancia. Había un peso en las palabras que dudaba en compartir, pero el impulso de abrirse era más fuerte. «Ella murió en un accidente de coche hace más de 10 años», dijo él, con el dolor evidente en su voz. «Desde entonces me convertí en un hombre solitario. El dinero no trajo consuelo, y las personas a mi alrededor se alejaron». Laura sintió una profunda tristeza al escuchar esas palabras. El millonario, que parecía tenerlo todo, estaba en realidad atrapado en un laberinto de duelo y arrepentimiento. «Nunca me perdoné por no haber estado allí cuando ella más me necesitaba. Nuestros hijos se alejaron, cada uno siguiendo su camino. Debería haber hecho más, pero terminé dedicándome solo al trabajo», continuó Alejandro con lágrimas en los ojos. La enfermera, tocada por su vulnerabilidad, lo animó a seguir adelante. «¿Y si intentaras reconectarte con ellos? La vida es corta y tal vez aún haya tiempo para sanar esas heridas». Las palabras de Laura resonaron en la mente de Alejandro, que nunca había considerado esa posibilidad. El deseo de restablecer lazos con sus hijas comenzó a germinar, pero la duda y el miedo todavía lo atormentaban. «No sé si ellas quieren verme, Laura». Las decepcioné. «A veces el primer paso es el más difícil», dijo Laura, ofreciendo una sonrisa reconfortante. «Pero no estás solo. Estaré aquí contigo». La noche se adensaba, y la habitación 302, antes llena de soledad, ahora pulsaba con una nueva energía.
Alejandro se dio cuenta de que, aunque el pasado no podía cambiarse, había la posibilidad de un nuevo futuro. Mientras la conversación fluía, las historias de vida se entrelazaban y la conexión entre ellos se fortalecía. Alejandro comenzó a entender que, en medio del dolor, había una luz que podría guiarlo de regreso al camino del amor y la reconciliación. Y al mismo tiempo, Laura, como enfermera y nueva amiga, estaba a punto de descubrir más sobre sí misma al ayudar al hombre que a primera vista parecía tenerlo todo, pero que en realidad necesitaba desesperadamente un nuevo comienzo. El día amaneció soleado y la luz que entraba por la ventana del hospital parecía reflejar un nuevo ánimo en Alejandro. Las conversaciones con Laura durante la noche lo habían dejado ansioso, pero al mismo tiempo lleno de esperanzas. Sabía que necesitaba enfrentar su pasado, pero la idea de reconectarse con sus hijas lo ponía nervioso. Laura llegó al hospital, lista para otro día de trabajo. Al entrar en la habitación 302, encontró a Alejandro mirando por la ventana, como si estuviera tratando de encontrar respuestas en las nubes. «Buenos días, papá», exclamó ella con una sonrisa cálida. «Buenos días, Laura. Estoy pensando en algo», respondió él volviéndose hacia ella, con una determinación visible en su mirada. «¿En qué estás pensando?», preguntó Laura sentándose a su lado. «Estoy pensando en llamar a una de mis hijas. No puedo seguir así, viviendo en el pasado. Necesito intentar reconectarme con ellas», dijo Alejandro con la voz firme, pero con un toque de ansiedad. Laura sonrió, animándolo. «Eso es maravilloso, Alejandro. Puedes hacerlo. ¿Qué hija te gustaría contactar?» «La mayor, Valeria. Siempre ha sido la más cercana a mí», respondió Alejandro, sintiendo su corazón acelerarse al imaginar la conversación. Tomó el teléfono, sintiendo la frialdad del aparato en sus manos. Era un objeto simple, pero representaba un gran paso hacia la reconciliación. Después de unos segundos de vacilación, marcó el número. El timbre del teléfono resonó en el aire y Alejandro sintió que su respiración se aceleraba. Cada tono era un recordatorio del tiempo perdido, del dolor causado y del amor que podría haberse compartido. Finalmente, una voz familiar respondió. «¿Hola?». La voz de Valeria era inconfundible, y escucharla le hizo sentir un nudo en la garganta. «Valeria, soy yo, tu padre». Un silencio pesado siguió, y Alejandro pudo casi sentir la tensión del otro lado de la línea. «¿Papá?», respondió finalmente Valeria, la incredulidad evidente en su voz. «¿Cuánto tiempo ha pasado desde que me llamaste? Sé que no he sido el padre que mereces. Solo no sé cómo explicar. He estado tan perdido durante tanto tiempo, pero necesito que sepas que lo siento mucho», dijo Alejandro con la voz entrecortada. Valeria dudó antes de responder, y el silencio fue ensordecedor. Alejandro se dio cuenta de que había mucho que reparar, y la culpa comenzó a pesar sobre sus hombros. «No tienes idea de cuánto he esperado una llamada tuya, papá. No sé qué decir», dijo Valeria, con la emoción desbordando en sus palabras. «Solo escúchame, por favor. Estoy en el hospital, y si hay algo que he aprendido, es que la vida es preciosa. Quiero intentar reconstruir nuestra relación. ¿Puedo encontrarte?», preguntó Alejandro sintiendo renacer la esperanza. Tras un largo suspiro, Valeria finalmente aceptó. «Está bien. Podemos encontrarnos, pero necesito tiempo. Las cosas no son fáciles para mí tampoco». Alejandro sintió una mezcla de alivio y aprehensión. Sabía que no sería una conversación fácil, pero el primer paso había sido dado. Después de colgar, Laura lo observó atentamente. «¿Cómo te sientes?». «Nervioso, pero también esperanzado. Es un comienzo, ¿no?», respondió Alejandro, con una mirada determinada. «Sin duda. Recuerda que esto no sucederá de la noche a la mañana. Tomará tiempo sanar las heridas», le aconsejó recordándole la importancia de la paciencia.
Mientras la conversación continuaba, Laura tuvo la idea de un plan que podría ayudar a Alejandro a prepararse para el encuentro con Valeria. ¿Qué tal si le escribes una carta? Así podrás expresar todo lo que sientes y quieres decir. A veces, ponerlo en papel ayuda a organizar los pensamientos. La sugerencia resonó en la mente de Alejandro. Aceptó, y juntos comenzaron a trabajar en la carta. Laura lo ayudó a expresar sus sentimientos, desde los momentos de arrepentimiento hasta los deseos de un futuro mejor. Mientras escribían, Alejandro sintió una ligereza que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Las palabras fluían, y cada frase escrita lo acercaba más a la hija que tanto amaba. Pero, mientras la emoción del momento se desarrollaba, una notificación en el teléfono de Laura llamó su atención. Era un mensaje de texto de una persona que no reconocía. La curiosidad la llevó a abrir el mensaje, y lo que encontró la dejó en shock. Miró a Alejandro, la expresión en su rostro transformándose en preocupación. ¿Qué podría ser tan importante que interrumpiera un momento tan precioso? La atmósfera ligera que envolvía la habitación rápidamente se transformó en una tensión palpable. Laura no sabía cómo contarle a Alejandro, pero sentía que lo que estaba a punto de ser revelado podría cambiarlo todo nuevamente. El ambiente en la habitación 302 estaba denso. Laura sostenía el teléfono, mirando a Alejandro, que esperaba ansiosamente una respuesta sobre la carta que habían escrito juntos. Su mirada, inicialmente brillante, ahora estaba cargada de preocupación. «Laura, ¿qué pasó?», preguntó Alejandro, notando el cambio en su expresión. Laura respiró hondo, sabiendo que las palabras que diría podrían alterar el curso de la conversación. «Recibí un mensaje. Es de Valeria». Alejandro sintió que su corazón se aceleraba. ¿Qué dijo? ¿Está todo bien? Laura dudó, sopesando cómo revelar la noticia. Ella mencionó que le gustaría hablar, pero no puede encontrarse hoy. Algo la preocupaba. También mencionó que sus hermanas están teniendo problemas financieros y tal vez necesiten ayuda. La revelación golpeó a Alejandro como un puñetazo en el estómago. Recordó cuánto tiempo había pasado sin preocuparse por la vida de sus hijas. La culpa y el dolor lo invadieron. «Nunca lo supe», murmuró sintiéndose paralizado. Debería haber estado allí para ellas. Laura, viendo la desesperación en los ojos de Alejandro, se acercó y puso su mano sobre su hombro. «Alejandro, no puedes cambiar el pasado. Lo que importa ahora es lo que harás a continuación. Puedes ofrecerte para ayudar. Pero ¿cómo puedo? Soy solo un hombre enfermo en un hospital. ¿Qué podría ofrecer?», exclamó aumentando su desesperación. «Puedes ofrecer apoyo, amor y reconciliación. A veces, solo estar presente es suficiente», dijo Laura tratando de animarlo. «Valeria necesita saber que te importa y que estás dispuesto a ayudar». Alejandro sintió una mezcla de inseguridad y esperanza. Las palabras de Laura encendieron una chispa dentro de él. Sabía que la reconciliación no sería fácil, pero, por primera vez, comenzó a creer que podía hacer una diferencia en la vida de sus hijas. «Tienes razón», dijo finalmente. «Voy a hacer una llamada y ofrecer la ayuda que necesitan». Laura sonrió, satisfecha. Alejandro tomó el teléfono nuevamente y con las manos temblorosas marcó el número de Valeria. Mientras esperaba, su mente estaba llena de dudas y miedos, pero estaba decidido a enfrentar esta nueva realidad. Cuando Valeria atendió, la conversación comenzó con un tono cauteloso. «¿Hola? Valeria, soy yo, papá. Yo escuché sobre las dificultades que tú y tus hermanas están enfrentando. Quiero ayudar, de verdad. ¿Qué puedo hacer?», preguntó Alejandro, con sinceridad en su voz. Al otro lado de la línea, Valeria guardó silencio por un momento. «Yo no sé si es una buena idea, papá. Tenemos muchos problemas y tú no tienes obligación de preocuparte por eso. Pero me preocupo.
Quiero ser parte de sus vidas nuevamente. Por favor, dime qué puedo hacer, insistió Alejandro, con el corazón latiendo de emoción. La conversación continuó, y Alejandro escuchó las dificultades que sus hijas estaban enfrentando. Valeria compartió sobre cuentas atrasadas y cómo estaban luchando para mantener la casa. Cada palabra la hizo darse cuenta de cuánto se había distanciado, y cada revelación hacía que su corazón doliera más. Podemos encontrar una solución juntas, Valeria. Puedo ayudar financieramente, pero lo más importante es que quiero estar presente. Quiero que sepan que estoy aquí para ustedes, dijo Alejandro, sintiendo que la reconciliación estaba al alcance. Valeria dudó, y Alejandro se dio cuenta de que la confianza sería el mayor desafío. ¿Realmente estás dispuesto a intentarlo? Después de tanto tiempo, ¿todavía quieres ser parte de nuestra vida? Estoy dispuesto. Cometí errores y sé que la confianza lleva tiempo para reconstruirse, pero quiero hacerlo. Por favor, dame una oportunidad, respondió con sinceridad en cada palabra. Mientras la conversación se desarrollaba, Laura observaba, conmovida por la determinación de Alejandro. Estaba dispuesto a luchar por su familia, incluso cuando todo parecía perdido. La llamada terminó y Alejandro se volvió hacia Laura con lágrimas en los ojos. Quiero que sepan que las amo, que siempre las he amado. Lo que hice fue imperdonable, pero estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario. Eso es lo que importa, dijo Laura, su corazón calentado por la transformación que veía en él. El perdón es un camino difícil, pero ya se ha dado el primer paso. Pero, antes de que pudieran celebrar el progreso, Laura recibió otra notificación en su teléfono. Esta vez, no era un mensaje de Valeria. El contenido del mensaje sacó a la luz nuevos desafíos, y Laura se dio cuenta de que la verdad sobre el pasado de Alejandro podría estar a punto de ser revelada de manera inesperada. El peso de la revelación flotaba en el aire, como una nube cargada a punto de desbordar su lluvia. ¿Qué más podría surgir y cómo afectaría el camino de reconciliación que Alejandro estaba tratando de construir? El futuro parecía incierto, y a cada paso, nuevas verdades amenazaban con emerger. La tensión en la habitación del hospital era palpable. Laura, con el teléfono en la mano, miraba a Alejandro, que estaba esperando una respuesta. El peso del mensaje que había recibido antes aún flotaba sobre ellos. Alejandro, el mensaje que recibí era sobre Clara, dijo Laura con su voz temblando levemente. Alejandro la miró, confundido. ¿Clara? ¿Qué tiene que ver con esto? El mensaje menciona que alguien cercano a ella está manifestándose, explicó Laura, dudosa. Un amigo de la familia se puso en contacto. Dijo que Clara dejó una carta para ti, una que nunca fue entregada. El corazón de Alejandro se disparó. Nunca había pensado en una carta. La idea de que Clara hubiera dejado algo para él lo llenó de ansiedad y esperanza al mismo tiempo. ¿Qué decía la carta?, preguntó, apenas controlando la emoción. No sé exactamente, pero el amigo dijo que era un pedido de perdón. Clara entendía las dificultades que enfrentaste y deseaba que siguieras adelante, que encontraras paz y reconciliación, dijo Laura, sus ojos brillando con la intensidad de la revelación. Alejandro cerró los ojos, recordando a Clara. Se sintió abrumado por una ola de arrepentimiento, pero también por un profundo alivio. Finalmente, las piezas del rompecabezas se estaban encajando. Si Clara me perdonó, tal vez yo también pueda perdonarme, murmuró con la voz entrecortada. En ese momento, se dio cuenta de que la reconciliación no solo era con sus hijas, sino también consigo mismo. El peso de años de arrepentimiento comenzaba a disiparse. Laura, viendo la transformación de Alejandro, sonrió. Eso es un gran paso, Alejandro. Ahora es momento de conectarte con Valeria y tus hermanas de manera real, no solo financiera, sino emocionalmente. Tienes razón.
Voy a reunir el valor para hablar con ellas nuevamente, dijo Alejandro, sintiendo que finalmente había encontrado su voz. Ese día, Alejandro hizo más que simplemente reconectarse con Valeria. Comenzó un nuevo capítulo en su vida, uno donde el perdón y la reconciliación se convirtieron en sus prioridades. Se comprometió a estar presente en la vida de sus hijas, no solo como un padre ausente, sino como un amigo. Con el paso de los días, Alejandro y Valeria comenzaron a encontrarse regularmente. Conoció a sus hermanas y, poco a poco, la confianza fue reconstruyéndose. Juntos trabajaron para superar los desafíos financieros y emocionales que enfrentaban. Alejandro comenzó a entender que, incluso después de tantas pérdidas, el amor y la conexión eran posibles. Sin embargo, el misterio de la carta de Clara seguía en el aire. Alejandro decidió que necesitaba encontrarla, saber lo que realmente su difunta esposa deseaba transmitir. Con la ayuda de Laura y las chicas, inició una búsqueda por ese documento tan preciado. Meses después, finalmente lograron localizar la carta, que estaba guardada en una caja de recuerdos. Al abrirla, Alejandro leyó las palabras de Clara, que hablaban de amor, arrepentimiento y un profundo deseo de que él encontrara la felicidad nuevamente. Las lágrimas rodaron por su rostro mientras se sentía más ligero que nunca. «Papá, ¿estás bien?», preguntó Valeria, al notar su emoción. «Estoy más que bien. Finalmente estoy en paz», respondió Alejandro sosteniendo la carta contra su corazón. La vida se compone de elecciones y, incluso en las situaciones más difíciles, siempre hay un camino hacia el perdón y la reconciliación. Alejandro aprendió que, a pesar de los errores del pasado, el futuro aún tenía mucho que ofrecer. Con la historia de Alejandro y sus hijas, aprendemos que el amor puede superar cualquier barrera y que el perdón es la clave que puede abrir puertas que parecían cerradas para siempre. Si te emocionaste con esta historia, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Y no te pierdas la próxima historia emocionante que hemos preparado para ti. Revisa nuestros videos sugeridos y sigue disfrutando de nuestras narrativas inspiradoras. La próxima aventura está a un clic de distancia.